Bienvenidos a nuestro canal. En el día de hoy exploraremos uno de los momentos cruciales en la vida de Jesús: las 3 tentaciones en el desierto. Un episodio lleno de lecciones y enseñanzas que nos equipan para enfrentar las artimañas de Satanás en nuestras propias vidas. Antes de sumergirnos en estas lecciones, no olvides suscribirte y activar la campana para recibir más contenido inspirador y edificante. Comencemos. Todos los seres humanos somos tentados día a día. Minuto a minuto, Satanás está buscando desesperadamente nuevas estrategias para hacernos caer en tentación. Debemos estar armados en contra de esos ataques del enemigo, aunque ningún ser humano tiene la capacidad para resistir por sí solo y con sus propios medios la tentación de Satanás. Solo Jesús ha logrado resistir a Satanás. Su naturaleza divina lo equipó para responder a la tentación exitosamente, de la manera que Dios esperaba que lo hiciera. En Mateo 4:1-11 vemos a Jesús siendo llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado, y vemos cómo Satanás encuentra el momento de mayor vulnerabilidad para lanzar su ataque. En 3 ocasiones arremete contundentemente, pero Jesús, controlando la situación, hace evidente que no cometió pecado y que es el Hijo de Dios, digno de ser el Salvador de la humanidad y habilitado para entender nuestras luchas diarias y debilidades. La comunión con el Padre. Jesús estaba en comunión con Dios. Había estado buscando un lugar espiritual de mayor conexión con el Padre, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. En cada intervención de Satanás, Jesús respondió sin agregar ni quitar nada al mensaje original. La tentación en el desierto. Ya hemos visto que la tentación de Jesús en el desierto fue algo que Dios permitió. El diablo, pensando que iba a salir victorioso, ni corto ni perezoso, arremetió contra el Hijo de Dios. Jesús, siempre astuto y siempre conocedor de la palabra de Dios, decidió responder con paciencia pero con firmeza. Citó la palabra de Dios en Deuteronomio 8:3, Deuteronomio 6:16 y Deuteronomio 6:13 con precisión y exactitud. Satanás se da cuenta de que está perdido, que no tiene muchas posibilidades de vencer a Jesús con ofrecimientos de valor celestial. Y ante la orden de Jesús, vete, Satanás, él no tiene más opción que irse, tal como lo relata Mateo 4:11. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían a Jesús. Las 3 tentaciones a Jesús en el desierto. 1. Encontramos en Mateo 4:3 la primera tentación a Jesús en el desierto, cuando Satanás se le acercó y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás sabía que Jesús tenía hambre en ese momento y quiso llegar a Jesús con lo que en ese momento podría ser su debilidad. Nótese el ataque de Satanás a la identidad espiritual. Si eres Hijo de Dios. Jesús estaba seguro de su identidad en el Padre. Sabemos por el profeta Isaías 28:16 que Jesús es la roca probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y como si fuera poco, Juan 6:35 nos dice que Jesús es el pan de vida. Así como lo hizo con Jesús, Satanás nos va a tentar. 1. Cuestionando nuestra identidad espiritual, y 2. Conociendo y usando nuestras debilidades. Recuerda que en tu debilidad se perfecciona el poder de Dios. 2 Corintios 12:9. La respuesta de Jesús a esta tentación la encontramos en Mateo 4:4. Jesús respondió citando Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. 2. La segunda tentación de Satanás a Jesús en el desierto la encontramos en Mateo 4:6. Satanás lleva a Jesús al pináculo del templo en la Santa Ciudad y retoma su estrategia. Si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra.
Satanás insiste en querer confundir y, citando el Salmo 91, 11, 12, sin exactitud, usa una verdad para crear una mentira. Jesús, con autoridad y poder, corta a Satanás de inmediato y, citando la palabra de Dios sin omitir detalle, le recuerda que no debe tentar al Señor. Nuevamente vemos a Satanás confundiendo y cuestionando la doctrina de la divinidad de Jesús. Esta es una estrategia que aún hoy en día él sigue usando. El diablo trata de confundir a los creyentes sobre su identidad en Cristo y sobre si Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Tu mejor reacción debe ser seguir el ejemplo de Jesús y cortar de inmediato a Satanás. Lo vemos en Mateo 4:7. En respuesta, Jesús cita Deuteronomio 6:16. Con exactitud y sin omitir detalle, no tentaréis a Jehová vuestro Dios. 3. La tercera tentación está en los versículos 8 y 9 de Mateo 4. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Nuevamente la tentación se desarrolla en un lugar alto, característica típica de los lugares de poder. Satanás ofreció lo que le pertenece. Él es el príncipe de este mundo. Juan 12:31. Pero de las tres, esta es la tentación con menor probabilidad de éxito. Jesucristo nunca adorará a Satanás, y mucho menos a cambio de poder y tesoros en la tierra. Este ataque, como se diría en el argot popular, solo fueron patadas de ahogado. Un ataque sin poder, sin contundencia, sin estrategia. Un ataque sin ninguna esperanza de éxito ante Jesús. En Mateo 4:10, vemos la respuesta de Jesús, quien ejerce su autoridad espiritual echando fuera a Satanás, y cita Deuteronomio 6:13 para dejar claro que solo a Dios debemos adorar y servir. En este punto, Satanás ya debía saber que no iba a lograr absolutamente nada, y así fue. No logró nada, y tras la orden de Jesús, Satanás abandonó el lugar en retirada de derrota. Esa derrota duele y hiere el ego de Satanás, y es por eso que sus ataques continúan hacia nosotros. Con mentiras nos ofrece desbordados lugares de poder porque conoce nuestras debilidades. Como cristianos, no debemos olvidar dos puntos muy importantes al respecto. 1. Debemos acumular nuestros tesoros en el cielo y no en la tierra. Y 2. Solamente debemos adorar a Dios y a nada ni nadie más. Las tres respuestas de Jesús fueron claras, contundentes, cortantes e idénticas citas de la palabra de Dios. El patrón de respuestas de Jesús nos equipa para hacer frente a Satanás de manera victoriosa. Debemos nutrirnos solo de la palabra de Dios, confiar en Él, ejercer autoridad espiritual, adorar y servirle solo a Dios, sabiendo que nuestros tesoros los acumulamos en el cielo. No se trata solo de leer la palabra de Dios, se trata de conocerla, memorizarla, analizarla y aplicarla en todo momento. La enseñanza de Jesús en Mateo 4:1-11 es clara y nos lleva a concluir con una aplicación personal. Lo más importante no es el pan como alimento físico, representando las tentaciones de la carne, sino la palabra de Dios. Lo que me debo preguntar si quiero resistir la tentación es: ¿qué debo dejar? ¿Qué debo sacrificar? ¿Qué es eso que me distrae de enfocarme más en la palabra de Dios? No conocemos al detalle los planes de Dios y no queremos que nuestro libre albedrío termine cambiando esos planes, que de entrada ya sabemos que son de bienestar y no de calamidad. Debemos tener confianza en Dios y saber que no es necesario lanzarme a un abismo para experimentar sus brazos salvándome en el aire. Él ya nos salvó. En el aire nos rescató del abismo del pecado que nos llevaba directo a la muerte eterna. Solo experimentaremos nuestra autoridad sobre Satanás cuando ejerzamos la autoridad espiritual que Dios nos ha dado para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Marcos 3:15. Como lo dice Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás.
Tenemos que entender que Dios no comparte su gloria con nadie, Isaías 42:8, y que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, Proverbios 1:7. Por lo tanto, debemos esforzarnos por mantener el temor de Dios y solo servirle a Él. En conclusión, la resistencia de Jesús a las tentaciones de Satanás no solo nos revela su autoridad espiritual, sino que también nos brinda un modelo a seguir en nuestras propias luchas diarias. Recordemos nutrirnos de la palabra de Dios, confiar en su plan y ejercer la autoridad espiritual que nos ha otorgado. Al enfrentar las tentaciones, sigamos el ejemplo de Jesús, citando la palabra con precisión y confianza. No olvides dejar tus comentarios y compartir este video con aquellos que puedan necesitar estas poderosas lecciones. Hasta la próxima. Que la paz de Dios esté contigo.